Gracias por esta presentación. Eh, Quiero asegurarme de que me están escuchando bien. ¿No hay problema? Sí, todo bien. Bueno, ¿por qué estamos aquí en este día? Bueno, esto tiene una historia. Tenemos por ahí alguien con el micrófono prendido, por favor. Gracias. Bueno, pues les decía que hay una historia con relación a la fecha del 2 de abril, que se ha convertido en todo un mes, el mes de abril, el mes obviamente de la concienciación, la aceptación del autismo. Esto viene de una promulgación de la ONU de hace ya algunos años, ¿verdad? En el 18, obviamente, de diciembre de 2008, ¿sí? Se promulgó, obviamente, un decreto para que se celebrara mundialmente, ¿sí?, el Día del Autismo, con la idea de promover y crear conciencia, inclusión y enfatizar el relieve que puede tener el apoyo y la ayuda a las personas en el espectro autista. La primera vez que se conmemoró esto ya en un plano mundial, esto fue el 2 de abril del 2008, y esto fue a través de múltiples caminatas en diferentes partes del mundo. Aquí en México, Distrito Federal, tuvimos la primera caminata en favor del autismo. Y bueno, a lo mejor han vivido o han tenido la experiencia de que en este día, generalmente las oficinas de gobierno en muchos países iluminan obviamente los edificios de azul. Esto fue una campaña organizada por una organización no lucrativa en Estados Unidos, ¿verdad? Que en aquel momento quería resaltar que el color azul fuera la insignia junto con un rompecabezas simbolizando el autismo. Y durante muchos años así fue, ¿verdad? Se dio relevancia a iluminar los edificios de azul y el rompecabezas como este símbolo del autismo. Esto ha cambiado, sí, y voy a platicar un poquito de esto, porque pues tenemos ahora una cuestión que dilucidar, que tiene que ver con que hay un movimiento autista del colectivo de personas autistas que quieren hablar en primera persona, quieren ser ellos los que hablen por el autismo. Entonces, ahora tenemos una versión por parte de las personas autistas y una versión por parte de la ciencia y los que nos dedicamos a estudiar el autismo. Tenemos esta primera diapositiva que nos plantea, obviamente, una idea que hay que considerar, del autismo a la identidad. Y hay un símbolo, ¿verdad?, de estos símbolos recursivos de un bucle, en donde de un lado, del lado izquierdo, estamos hablando del trastorno del espectro autista. Y del otro lado estamos hablando de la identidad autista. Es decir, hoy en día tenemos que estar hablando de estos dos aspectos de lo que consideramos el espectro autista. Y bueno, se preguntarán por qué se empieza a hablar de dos formas acerca del autismo. La historia es que, bueno, hace ya muchos años, un doctor, Leo Kanner, en Estados Unidos, describió 11 casos de niños que tenían algo que él llamó trastorno innato del contacto afectivo. Esto en 1943. Y él hablaba de que esto era ya algo con el que se nacía y que eran chicos que tenían dificultades, como ustedes verán aquí en las diferentes ilustraciones, dificultades para relacionarse, dificultades para las personas, dificultades para controlar su conducta, dificultad obviamente para participar en situaciones de juego. Y todas estas dificultades se fueron, pues, de alguna manera
agregando a lo que hoy conocemos, obviamente, como trastorno del espectro. En aquel entonces se llamaba autismo infantil precoz, porque era algo que surgía muy tempranamente, ¿sí? En esta otra diapositiva vamos a ver algo importante que puede ayudarlos a ubicar el autismo como un trastorno infantil, ¿sí? Aquí vemos la fotografía de un doctor, el doctor Hans Asperger, que también contribuyó con su propia versión a lo que era el autismo, pero en niños que de alguna manera tenían mejores habilidades cognitivas y más posibilidades de relaciones sociales. A esto se le llamó el síndrome de Asperger y que bueno, ha sido polémico. Hay gente que ya ha decidido no usar ese síndrome. Hay otros que todavía comulgamos con la idea de que hay una diferencia entre el autismo y el síndrome de Asperger. ¿Sí? Vemos aquí una ilustración de varios libros. Estos son los manuales. El Manual Estadístico Diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Americana, que ha sido utilizado, fíjense bien, desde el año de 1980 para establecer los criterios específicos de diagnóstico del autismo. Es decir, los que nos dedicamos a hacer un diagnóstico, tenemos muy claro que una persona tiene que cumplir con ciertas características para poder dar el diagnóstico. Y esto se formula cada 10 años. Cada 10 años se analizan, se estudian las definiciones de autismo y la nomenclatura va cambiando para poder entonces hoy estar hablando con este manual de SM3 que tenemos ahora en el 2013 del trastorno del espectro autista. Sí, antes se hablaba de diferentes tipos, de diferentes estilos, ¿verdad? De otros padecimientos que acompañaban el autismo y se estableció que lo mejor y lo más sencillo era hablar de un trastorno, ¿verdad? De una continuidad muy amplia y de diferentes grados de autismo, ¿sí? En esta diapositiva tenemos obviamente la posibilidad de ver esos criterios, ¿verdad? No, no es fácil, no cualquiera lo puede hacer. Generalmente tenemos una serie de entrevistas, de pruebas psicológicas muy bien diseñadas, con alta sensibilidad para diferenciar el autismo de otros padecimientos y pues sobre todo cubrir estos criterios que nos señala el manual del DSM-5, ¿verdad? Que es la versión actual y que tiene obviamente su similitud con los manuales de clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que también viene a tener esta misma clasificación, básicamente con los mismos criterios. Estamos hablando de que el trastorno del espectro autista, sí, fíjense bien acá la palabra, dice deficiencias persistentes en la comunicación, en la interacción social. Este es un rubro muy amplio que abarca varios aspectos, principalmente eh, la gente piensa que los autistas no se relacionan, ¿verdad? De manera absoluta. No, estamos hablando de tener dificultades para establecer reciprocidad emocional. Es decir, un autista quizás intenta, se acerca, se aproxima y puede ser que logre de alguna forma cierta interacción, pero lo que más le cuesta trabajo es responder con reciprocidad. En las relaciones humanas, todos estamos esperando que el otro nos trate bien, igual que nosotros tratamos al otro. ¿Sí? Se establece también que las personas autistas tienen deficiencias en la comunicación, no necesariamente en lenguaje, sino en la capacidad de iniciar una conversación, de mantener una conversación, saber de qué hablar. Generalmente, cuando estamos en reuniones sociales, estamos leyendo los intereses de las demás personas para decidir de qué podemos hablar con las demás gentes. ¿Sí? Acompañando estos patrones de deficiencia o dificultad de la interacción social, hay otros patrones que son muy característicos. Aquí tenemos el inciso B, ¿sí? Dice patrones restrictivos repetitivos del comportamiento. Bueno, mucha gente
logra a veces observar a una persona con autismo, porque las personas con autismo tienen ciertos movimientos repetitivos, ¿verdad? Que los caracterizan. Hay uno muy particular que es el aleteo, algunos de ellos se balancean, otros tienen algún movimiento particular en las manos, y esto es lo que es observable y notorio, ¿verdad? También es cierto que las personas con autismo necesitan que las cosas se establezcan a manera de una rutina, que siempre pasen igual, y esto los hace un tanto inflexibles y reacios al cambio. Se dice que son muy vulnerables y que cuando una cosa es nueva o una situación es desconocida, puede causar mucha ansiedad. El otro punto para identificar a las personas autistas, y a lo mejor este es el más popular, el que más frecuentemente se habla actualmente, es que las personas autistas tienen intereses o pasiones muy específicos, muy subgéneris, fuera de serie. Entonces verán ustedes a personas autistas que a la hora que están queriendo comunicarse con ustedes, están queriendo hablar de su tema, y pocas veces esto obstruye la posibilidad de hablar de otras cosas porque ellos están enfrasados en estos intereses. Esto se nota desde pequeñitos, ¿verdad? En los niños autistas vemos niños, ¿verdad?, que nada más quieren hablar de dinosaurios, jugar con dinosaurios, o hablar de planetas, o nada más hablar de los números. Y estos temas, pues, definen mucho lo que vendría siendo esta característica tan particular de las personas con autismo. El otro síntoma, y que es algo que se sufre, es que las personas autistas tienen de alguna manera una falla en la integración de las sensaciones. Estamos hablando de que su vivencia a nivel auditivo, visual, táctil, propioceptivo, de todos los sentidos, puede estar siendo demasiado intenso. Entonces, los estímulos se perciben magnificados y eso puede generar, pues, obviamente, sensaciones de ansiedad y de molestia en el cuerpo. Pero también puede suceder lo contrario, que su percepción de ciertos sentidos es muy baja. Esto le llamamos hiporeactividad. Entonces, la persona autista a veces no reacciona a ciertos estímulos. Un ejemplo de estos es que a veces las mamás nos dicen, oye, es que mi hijo no percibe el dolor, ¿verdad? Se golpea, se cae y no llora. Entonces vemos cómo tiene una sensibilidad especial al dolor. Esto es algo bien importante porque requiere terapia, requiere hacer un trabajo importante para que las personas con autismo, obviamente, pues puedan estar de alguna manera en escenarios que para ellos les resultan difíciles. No abusando de la atención de ustedes en esta clasificación, tenemos algo que es importantísimo, que viene siendo que en el autismo estamos hablando de niveles. Hoy hablamos de tres niveles: un nivel grave, un moderado y un nivel leve. A las personas autistas no les gusta que se les identifique o clasifique con los niveles de gravedad, y entonces es de alguna manera más correcto decir niveles de ayuda. Entonces tenemos personas que necesitan y tienen un nivel de ayuda muy extraordinario, ¿verdad? Muy presente durante toda su vida. Hay otras personas autistas en el nivel medio, ¿verdad?, que necesitan ciertas ayudas. Y finalmente el nivel leve necesita eventualmente ayudas en algunas cosas, ¿no? Entonces, esto define de alguna manera lo que vienen siendo tratamientos. ¿Qué tanto necesita tratamiento una persona de nivel de extraordinaria ayuda a diferente del de leve ayuda? El otro punto es que algunas personas autistas pueden estar presentando de manera concurrente, junto con el autismo, un déficit intelectual, ¿sí? Y esto se especifica, no todas las personas autistas tienen el déficit intelectual, sino en particular las que están más comprometidas y que van a tener dificultades para el aprendizaje académico, ¿sí? Por lo contrario, tenemos autistas que entran a la escuela, avanzan y llegan a la universidad, y vamos a hablar de ese punto un poquito más adelante. Hay autistas que no desarrollan el lenguaje, y esto pues desmerece y limita bastante su desarrollo, y comprenderán que esto
genera una desventaja para la parte social y para la parte, pues, académica, ¿verdad? Son chicos que es muy complicado integrarlos, incluirlos en las escuelas, ¿sí? El último punto, ¿verdad? Es que el autismo puede identificarse o estar presente, ¿sí? En el primer periodo del desarrollo. Se ha establecido que generalmente desde el primer año al segundo año ya puede identificarse el autismo. Ahorita vamos a hablar de esto. Pero también es cierto que algunos casos de autismo no son notorios, no es tan visible las manifestaciones. Y se dice que el autismo va a ser las demandas del ambiente lo sobrepasen. ¿Qué es eso de las demandas? Sí, cuando un niño llega a la escuela, ¿verdad? Y tiene seguramente 3 añitos, 4 añitos, las maestras empiezan a decir, oye, pues este niño no me hace caso, este niño obviamente no habla, este niño no quiere trabajar, este niño no socializa, ¿no? Entonces ahí es cuando empezamos a ver a muchos niños que son diagnosticados cuando llegan a la escuela. Pero también es cierto que pueden haber autistas que sus manifestaciones no sean reconocidas, sean leves y el diagnóstico sea tardío. Y estamos hablando de que puede ser que le dé los 10 años, a algunos se les note hasta que sean adolescentes, porque en la adolescencia es cuando es más difícil socializar y ahí es donde algunos casos de autismo se empiezan a identificar, ¿verdad? Y bueno, también vamos a hablar de que el autismo se puede diagnosticar tardíamente. Y hoy estamos identificando personas a los 30, 40 años. ¿Sí? Acá tenemos esta diapositiva para apoyar lo que les estaba diciendo, los diferentes niveles de ayuda. Y vemos aquí, pues, esta imagen, ¿verdad?, del arco iris, que es como un espectro de un continuo de varios grados. Aquí está amplificado esto como si fuera en colores, pues tratando obviamente de representar que hay diferentes formas de ser autista, diferentes niveles de dificultades en las personas con autismo. Antes hablábamos, obviamente, no solamente de autismo, les recuerdo que hablábamos del síndrome de Asperger y eventualmente algunas gentes todavía reconocemos el diagnóstico de síndrome de Asperger. Podríamos decir que hay diferentes maneras de ser autista y pueden que encuentren ustedes o hayan observado a alguien aislado, a alguien muy sensible, alguien desafiante, alguien que está absorto, alguien que está inatento, alguien que es interactivo, pero no convencional. Eso es muy interesante porque vamos a ver que hay autistas que casi no se les nota su autismo, ¿sí? Y bueno, por último, hablamos de autistas de alto funcionamiento intelectual, como podrían ser los que llamamos o identificamos en el síndrome de Asperger. Puede ser detectado al año, sí. La mayoría de las mamás llegan a una consulta con la preocupación, ¿verdad?, de que el niño no tiene el lenguaje, de que el niño no mira la cara, de que el niño no sonríe, de que el niño reacciona demasiado fuerte a ciertos estímulos. Toda esta parte que les estaba yo comentando. Lo que hoy sabemos es que, por ejemplo, si tenemos el video del pequeñito, en el video del primer cumpleaños podemos observar claramente el autismo. Aquí tenemos un ejemplo de un chiquito que está frente a su pastel, sonriente, gozoso, sabiéndose que es el rey de la fiesta, mientras que tenemos otra foto en donde este chiquito está absorto, no pone atención a lo que está sucediendo alrededor y está dirigiendo su atención a ciertas figuritas que están en los platos, ¿no? Entonces, tenemos ahora la habilidad, los documentos, la tecnología para poder detectar el autismo desde, obviamente, muy, muy temprano. Y esto cambia mucho la trayectoria del autismo. Cuando los atendemos temprano, decimos que hay plasticidad cerebral. Todavía el cerebro reacciona para aprender. Y logramos que el 45% de chicos con autismo que tienen una intervención temprana, especializada e intensa, durante 2 o 3 años, se pueden incorporar a una escuela regular. ¿Sí? Y obviamente van a seguir teniendo los apoyos necesarios, pero
ya esto genera un cambio de la posibilidad de que la inclusión a una escuela regular sea de calidad y de éxito. ¿Sí? El autismo en números. Bueno, pues acá tenemos la portada de una revista que es un journal especializado en autismo. Y ya hace algunos años, en el 2013, hicimos una investigación en León, Guanajuato, que fue la ciudad. Sí, les decía que escogimos la ciudad de León, Guanajuato, para hacer el primero y el único estudio epidemiológico que se ha hecho en la República Mexicana. Sí, en este estudio evaluamos a 18,000 niños de diferentes escuelas, de diferentes instituciones, buscando, ¿verdad?, cuáles podrían ser autistas. Y bueno, de toda esta población que examinamos con entrevistas, que examinamos con expedientes médicos, evaluaciones psicológicas, resultó, ¿verdad? En estas investigaciones nos tardamos 2 o 3 años para realizarlas y resultó, ¿verdad?, que la prevalencia del trastorno al espectro autista para México era, ¿verdad? Y sigue siendo en estos números de 1 en 115, ¿sí? Con un intervalo de 1,96. Hoy estamos hablando de que esta cifra, bueno, ya tiene casi 10 años y seguramente tendríamos que actualizarla y nos llevaríamos una sorpresa tremenda de que tanto la prevalencia pudiera haberse incrementado muchísimo, ¿verdad? Más del doble, ¿sí? En otros países y la estimación de la prevalencia mundial discretamente es del 1% al 1,7% de la población mundial. ¿Sí? Pensando en México, aquí hay una cifra que usábamos hace algunos años, nacían 2,100,000 mexicanos cada año. Si de esos 2,100,000 mexicanos, uno de cada 96 está en riesgo de autismo, nacerían 21,875 casos nuevos de autismo cada año. Y les digo que esa es una cifra que ya pues podríamos modificarla y que seguramente la prevalencia sea mucho mayor. El otro dato que tenemos interesante es cuántos adolescentes tienen autismo. Y bueno, pues, se estableció también un aproximado. En aquel entonces se estaba hablando de 350,000 adolescentes y hoy no sabríamos cuántos y tampoco tenemos noción de cuántos adultos. Y vamos a ver que hay un problema en cuanto a establecer prevalencias del autismo, porque el autismo cambia con el tiempo, ¿verdad? El autismo es dinámico. Los niños no se quedan niños, van creciendo y su desarrollo se va de alguna manera potencializando. Y eso hace, ¿verdad?, que hoy en día reconozcamos que no solamente el diagnóstico de autismo es de niños, sino de adolescentes y de adultos. ¿Qué imagen tienen ustedes del autismo? Bueno, eh, hace algunos años, ¿verdad? Se presentó esta película muy famosa, ganó obviamente varios Óscares, ¿sí? Y esta película en inglés se llamó Rayman, cuando los hermanos se encuentran. Y aquí está la imagen de Tom Cruise, ¿verdad? Como un neurotípico que camina, obviamente, de una manera muy puesta, muy seguro. Y por otro lado, su hermano, ¿verdad?, que viene caminando un tanto desgarbado, moviéndose de una manera extraña. Y bueno, la historia seguramente la han conocido. Si no la conocen, vean esta película, porque esta película ayudó a visibilizar el autismo. El problema es que en esta película el personaje de Rayman, el personaje autista, tiene varios talentos y talentos muy sorprendentes que efectivamente existen en la realidad de personas con autismo. ¿Sí?
este personaje podía leer cartas en Las Vegas, entonces van a Las Vegas y ganan un dineral. Y bueno, con sus talentos se nota que esta persona autista puede hacer cosas sorprendentes. Esto no es lo regular, esto no es lo frecuente en todos los autistas, sino estos son talentos que eventualmente, posiblemente el 5 o el 10% lo tienen autistas. Y hay algo que llamamos el autistic savant. El autistic savant es un autista sabio, es un autista que tiene sabios que se caracteriza por extraordinarias habilidades para ciertas cosas, ¿verdad? Eh, Esto generó entonces una imagen de que mucha gente piensa o pensó que todos los autistas eran como Rayman y no es así. Tenemos otro buen ejemplo, se llama Temple Grandin, es actualmente la persona más famosa en el campo del autismo, ha escrito varios libros. Ella es doctora en ciencias de animales y tiene un libro que se llama Emergiendo del autismo. Entonces ella relata cómo era muy autista y no hablaba cuando tenía 6 años, pero pues de alguna manera fue avanzando y evolucionando y llegó a estudiar la universidad y es maestra, profesora, docente en una universidad norteamericana. Ella da muchas conferencias y se le nota su autismo, pero también lo que vemos es que es una persona que tiene habilidades fuera de serie que la caracterizan. Menciono otras personas autistas. Hay ya muchos libros, sí que son autobiografías de personas autistas. Hace algunos años era muy raro encontrar un libro escrito con una persona autista. ¿Qué ha pasado? Que muchas personas autistas han salido del closet, por así decirlo, y se han dado a conocer como personas autistas, escribiendo obviamente sus libros. Estamos hablando entonces de otro momento muy diferente a cuando comenzó el diagnóstico temprano del autismo. Estamos hablando de que hoy las personas autistas, hay un colectivo de autistas, hay diferentes asociaciones de personas autistas en el mundo que claman por hablar en primera persona. Hablar del autismo, no por personas que investigamos el autismo, sino por ellas mismas, sí, en primera persona. Esta versión de hablar del autismo en primera persona, de alguna manera ha modificado lo que sabemos del autismo y tenemos que tomarlo en cuenta, porque posiblemente ustedes vieran a algunas personas autistas y no creerían que son autistas, ¿no? Entonces estamos hablando ahora no de la perspectiva de los neurotípicos, los normales, acerca del autismo, sino de la perspectiva que tienen personas autistas acerca del autismo, ¿sí? Entonces hay una explicación diferente y una de las cosas que se señala que antes no contemplábamos es que el autismo en las mujeres es más sutil, tiene un perfil diferente. Fíjense que hace algunos años decíamos que por cada mujer autista había 4 varones autistas y se planteaba entonces que el autismo casi era un padecimiento masculino, ¿ah? Pues resultó que nuestras investigaciones avanzaron y nos dimos cuenta que no estábamos identificando a las mujercitas tempranamente porque el perfil es diferente y las niñas pasaban desapercibidas en la escuela y posiblemente llegaban hasta la secundaria o más allá para ser reconocidas como autistas. Entonces, hoy en día no solamente tenemos que hacer el diagnóstico de autismo en hombres, sino tener una forma diferente para hacer el diagnóstico de autismo en las mujeres. Por ahí tenemos un personaje excelente que es este muchacho que está ahí, que se llama Daniel Tammet, ¿verdad? Daniel Tammet está considerado el brain man, el hombre cerebro, porque tiene unas habilidades de cálculo matemático fuera de serie y domina 9 idiomas. Aprendió un idioma dificilísimo que es el islandés en una semana. Entonces, hoy nos damos cuenta cómo eh, la perspectiva y lo que hemos tenido del conocimiento del autismo se ha ampliado
con esas voces de personas autistas. Daniel Tammet tiene un libro interesante, muy accesible, se llama Nacido un día azul. Búsquenlo y puede ser que les fascine la lectura de una historia como la de Daniel Tammet. ¿Sí? Dice, el autismo hoy se puede ver como un activo fundamental de la evolución humana con una persona con un estilo, sí, de pensamiento diferente. ¿Qué es esto? Que se está abandonando el modelo clínico médico, el modelo de hablar del trastorno, para pasar a identificar personas autistas que no tienen un trastorno, sino tienen una forma de pensar, de sentir, de procesar la experiencia humana de manera diferente. ¿Cómo pasó esto? Bueno, pues imagínense que unido por las computadoras en el Internet, las personas autistas que estaban aisladas se empezaron a conectar, ¿sí? Y aunque supuestamente no tenían habilidades sociales, lograron conectarse entre ellos y tener la confianza y la empatía entre ellos, ¿sí? Y entonces generaron una voz pública, ¿sí? Hablando entonces de este nuevo tipo de identidad autista que abandona el modelo obviamente clínico para hablar de lo que llamamos la neurodiversidad. Eh, en este punto hay que mencionar que durante mucho tiempo el autismo, las personas autistas han sufrido, pues de alguna manera, un estigma. La gente las ha visto como raras, como gente fuera de la sociedad, ¿sí? Y bien, estas personas, nosotros los neurotípicos, ¿verdad? Siempre hemos hecho estas descripciones que de alguna manera pueden resultar ofensivas, peyorativas para las personas con autismo. Entonces, ahora las personas autistas ya no quieren que se hable acerca del autismo por las personas neurotípicas, sino que ellos sean los que hablen acerca del autismo. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo en Estados Unidos. En México también ya tenemos algunas asociaciones, pero esta asociación ya tiene muchos años. Se llama ASAM. Desde el 2020 viene funcionando y hablan de self-advocacy, que ellos mismos sean los que median o gestionan lo que necesitan. Sí que es bien interesante que ellos se gestionen de manera autónoma y suficiente. Dice, las personas autistas nacemos autistas y seremos autistas toda nuestra vida. Ya no se habla de curar el autismo. En el modelo médico siempre estábamos buscando que esto era un padecimiento infantil y que había que buscar una cura. El movimiento autista ya plantea que esto es una condición con la que se nace y que no se debe pensar en curarla, sino en respetarla, ¿sí? El autismo puede ser diagnosticado por un médico. ¿Es usted autista incluso si no tiene un diagnóstico formal? ¿Sí? Es decir, para esta asociación, si tú te declaras obviamente que eres autista, ellos dan por hecho que eres una persona autista. Y bueno, esto trae sus complicaciones porque cuántas gentes pueden autodiagnosticarse y no efectivamente cumplir con lo que originalmente sabíamos del autismo. Perdón, se fue la diapositiva. ¿Me escuchan? Sí, ya no Sí se se ve. fue, este negro. Sí, ¿verdad? Déjenme ver qué pasó. La voy a poner otra vez. Ahí está. Bueno, ahí estamos. ¿Sí? Listo. Sí, Bueno, estamos ya en esta diapositiva. Y fíjense lo que se dice acá. No hay una sola manera de ser autista. Cuando tú has visto a una persona autista, no conoces autismo. Cuando has visto 10, no conoces el autismo. Siempre vas a encontrar una persona que tiene una manera, un estilo, un ritmo,
una presentación diferente. Esto es lo que hace muy peculiar y muy singular entonces a las personas autistas. Algunas personas autistas, por supuesto que pueden hablar. Algunas personas autistas necesitan comunicarse de otra manera, en otro estilo y en otros temas, ¿sí? Algunas personas autistas sí tienen una discapacidad intelectual y algunas personas autistas no, al contrario, algunas personas autistas pueden tener capacidades cognitivas superiores. Bueno, no sé qué está pasando, que se está yendo. Aquí está otra vez. ¿Cómo se experimenta el autismo? Número uno, las personas autistas, no sé cuál es el fallo que se esté yendo a la diapositiva, pero aquí estamos. Pensamos diferente y tienen intereses diferentes, ¿no? Cuando ustedes conocen personas autistas adultas, lo que van a encontrar es que se aficionan, se apasionan, están, decimos, hiperfocadas, están concentradas en temas muy particulares y como están tan concentradas, se vuelven expertos en ciertos temas y eso hace, ¿verdad?, que estas personas puedan ser bien valoradas. Muchos de los personajes de la historia que son famosos son expertos en algo, eran expertos en algo, por decirles Charles Darwin, Albert Einstein y todos ellos, de alguna manera se consideraban, ¿verdad?, que esta capacidad de concentrar y administrar su atención particularmente en un tema les da obviamente un conocimiento fuera de serie, ¿sí? Dice, procesamos nuestros sentidos de manera diferente. Sí, esta cuestión puede ser limitativa, dado que el tener sensaciones a flor de piel y muy intensas genera obviamente que estén a la expectativa, que estén siempre como en una situación de incertidumbre. ¿Sí? Bueno, otra vez aquí estamos a oscuras. Dice, nos comunicamos diferente. Sí, ellos posiblemente no sean muy compartidos con sus experiencias, pero si tienen un tema particular que a ellos les interesa, puede ser que ocupen mucho tiempo compartiendo, obviamente, sus temas. Sí. Socializamos de manera diferente entre las personas autistas. Ellos entienden, ellos sienten una empatía distinta a la nuestra y ellos dicen que tienen una forma particular de socializar que no tiene que ver exactamente con el mismo patrón que nosotros tenemos. ¿Sí? Bueno, pues ahora sí que, ok. Dice, es posible que necesitemos apoyos toda la vida. Sí, en ciertas áreas, ¿verdad? Puede ser que para comunicarse, puede ser que para manejar sus problemas de habilidades sociales, puede ser que en la parte cognitiva requieran ciertos estilos de aprendizaje, ¿verdad? Para la enseñanza. Entonces se contempla que la mayoría de las personas autistas tienen estas necesidades, ¿verdad? Y habrá una parte de la población autista que posiblemente sea independiente, autosuficiente, y no descarten la posibilidad de que algún día conozcan a una persona autista, ¿verdad? Que trabaja entre ustedes, ¿verdad? Y que posiblemente esté casada y que tenga, inclusive, algunos de ellos pueden tener hasta sus hijos. Bueno, voy a ver qué pasa con esta diapositiva. Vamos otra vez. Aquí estamos, ¿sí? Entonces, ya no estamos hablando nada más de un diagnóstico, estamos hablando de un concepto que es la neurodiversidad, ¿sí? Ya es romper el paradigma clínico y no pensar que el autismo, como antes, es un padecimiento, sino al hablar de neurodiversidad estamos hablando de que todos los seres humanos tenemos cerebros diferentes y que por tanto hay un grupo mayoritario que podríamos decir
Estamos identificados como los neurotípicos, ¿verdad? Los que se presentan de una manera más frecuente, ¿verdad? Y dentro de esta neurodiversidad hay otros que pueden ser neurodivergentes. A la mayoría de nosotros que convergemos, obviamente que tenemos algo en común, se nos dice neuroconvergentes. En el caso del autismo, siendo que tienen intereses, estilos de pensar diferentes, se les contempla como neurodivergentes. Hace algún tiempo, seguramente ustedes conocieron o conocen todavía a personas a los que decimos el nerd, el excéntrico, el solitario, el raro, el friki. Y todos estos grupos sociales ahora tienen esta alineación hacia el grupo de la neurodiversidad. Y en lugar de que se les diga extraños, frikis, y todo este tipo de adjetivos, quieren que se les diga neurodivergentes y están obviamente en su derecho. ¿Sí? Les voy a poner otra diapositiva que tenemos por acá, bien interesante. Este es un libro de una persona que lo escribió, se llama Judy Singer, una persona autista, y fue la que gracias a ciertas investigaciones llegó a desarrollar este concepto de la neurodivergencia. Fíjense qué interesante lo que dice ella aquí, ¿verdad? Dice, después de toda una vida de pensar, sí, en una vida anómala, de buscar en todos los movimientos sociales medianamente racionales desde los años 50, ninguno de los cuales abordó mis problemas más centrales. Sé que me encuentro en una posición interesante de estar en la planta baja de un fascinante nuevo movimiento social. Y dice, lo hago desde la posición de ser la mitad de 3 generaciones de mujeres autistas. Su mamá, ella y su hija afectadas con rasgos autistas. Y dice, yo quería convertirme, obviamente, en una neurotípica introvertida, pero ahora prefiero ser una autista extrovertida. Ah, entonces hay autistas extrovertidas, sí. Y van a ver que puede ser que no paren de hablar. Y dices, oye, esta persona, ¿cómo es posible que sea autista si tiene esta capacidad? Bueno, este es el grado de la diferencia y que nos saca del estigma de tipificar a las personas autistas, ¿verdad? Como solitarias, poco amables, sin empatía, con poca capacidad para compartir. Entonces, hablando de la neurología en este aspecto tan amplio, podemos pensar verdaderamente en una constelación enorme, ¿verdad? De diferentes presentaciones del autismo. Regreso entonces al documento original y dice, estas personas que en una terminología menos cargada simplemente carecen de una capacidad innata para la comunicación social, han comenzado a reconocer un parentesco neurológico. Se están reuniendo bajo una variedad de etiquetas que tienen en común la percepción de que sus discapacidades de aprendizaje social están en un continuo con el autismo clásico del cual hablábamos anteriormente. ¿Sí? Aquí tenemos 3 buenos ejemplos para que se vayan con la idea de que busquen a estas personas en el Internet y puedan, obviamente, conocer las historias. La primera es muy conocida, esta chica Greta Thunberg, ¿verdad? Y ella declaró ya hace algún tiempo, tengo Asperger, y para mí casi todo es blanco o negro. Creo que en muchos sentidos los autistas somos los normales y el resto de la gente es bastante raro. Sí, dice, si las emisiones han de parar, entonces debemos parar las emisiones. Para mí esto es pensar en blanco o es negro. ¿Sí? Entonces, muy interesante la forma de pensar de alguien como Greta Thunberg. Creo que vale la pena hacer lecturas y darte cuenta qué significa ser una persona con el síndrome de Asperger como ella. Después tenemos aquí a otra que se llama Gunilla Gerland.
Dice, una de las muchas razones por las que me tomó tanto tiempo obtener un diagnóstico es que las creencias sobre qué es el autismo en mujeres y cómo se ve a menudo son muy limitadas y como resultado inexactas. Sí, cantidad de mujeres que están llegando a los 30 o más años y nadie las ha identificado con autismo. Claro, ellas han tenido algo que vamos a explicar un poquito más adelante, que se llama el masking, la simulación, el camuflaje, que permite muchas veces que las personas autistas aprendan los guiones sociales, las costumbres y las conductas y las imiten para poder sentirse que encajan en la sociedad. Ahorita hablamos de esto. Aquí tenemos otra fotografía, es de esta mujer que se llama Dawn Prince Hughes. Trabaja en el zoológico de la ciudad de Seattle. ¿Sí? Y dice, no me diagnosticaron síndrome de Asperger sino hasta los 36 años. Al mirar atrás a los años dolorosos que pasé alienada, diferente, desconectada y herida, es difícil entender cómo lo logré y cómo me tomó tanto tiempo encontrar la razón por la que vivía yo así. Ella tiene un podcast en internet y da pláticas y da conferencias y la cuestión es que ella empezó a comunicarse primero, obviamente, con los gorilas y se dio cuenta que había una manera de hacerlo. Y esto como que la centró, le equilibró y le dio la posibilidad de reconocerse ella misma también como autistas. Entonces son tres historias excelentes, ¿verdad? Que vale la pena acceder a ellas para tener una noción más objetiva, más cercana a lo que es el autismo. Bueno, llegando a algunas conclusiones, dice, el autismo es experimentar el mundo de manera profunda, apasionada y visceral. Tener la capacidad de estar totalmente inmerso en una experiencia de la que obtengo una intensa alegría sensorial. Si esta sensibilidad sensorial de alguna manera genera una penetración diferente, sí, en cuanto a cómo se percibe el mundo. Cuando están hablando de que tienen una profunda, apasionada y visceral respuesta, a lo mejor no saben ustedes, pero todos nosotros tenemos, aparte de nuestros sentidos, tenemos la interocepción, que es las sensaciones internas de nuestro cuerpo, lo que sentimos cuando tenemos alguna emoción, los latidos del corazón, agitar la respiración, sudar, temblar si tenemos miedo, y que son puras respuestas de tipo viscerales, ¿no? Se nos hace un nudo en el estómago, un hoyo en el estómago, sentimos irritación o tensión en la colitis. Las personas con autismo viven de manera muy interoceptiva, muy visceral, y eso las hace muy propensas a la ansiedad. ¿Sí? La riqueza de las relaciones y la comunicación autista. Dice, una perspectiva autista. Muchas personas autistas tienen una fuerte preferencia por conversaciones significativas que implican compartir intereses y pasiones, no por cualquier plática, sino por pláticas obviamente muy particulares. Por lo general se acepta y de hecho es muy probable que se espere que cualquiera de los interlocutores autistas haga un monólogo volcado de información sobre un interés o un tema. Y esto, bueno, pues a veces es lo que les trae de alguna forma un alejamiento de las gentes, porque no todas las gentes quieren estar escuchando estos temas una y otra vez, ¿verdad? Hablamos de algo muy interesante que es el fenotipo autista en la familia. Todos heredamos rasgos, características de nuestra familia, de nuestros padres, ¿verdad? El autismo está considerado mayormente como una serie de variantes poligenéticas desde el lado, obviamente, de la herencia. ¿Sí? Y dice, ser autista es un neurotipo
de base genética, en su mayor parte hereditario. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay una persona diagnosticada con autismo, seguramente si se nos permite investigar, algún pariente, el papá, la mamá, el tío, un primo, los abuelos, tienen características autistas, pero no han sido identificados con el diagnóstico. Entonces hablamos de que en la familia puede haber el fenotipo. Y esto ya viene siendo bastante frecuente. Hoy en día muchas mamás de niños autistas, obviamente con sus hijos, a la hora que se está dando el diagnóstico, ellas empiezan a reconocer, o también los padres, que tienen esas características, aunque no con manifestaciones de la intensidad que pueden estar en sus hijos. ¿Sí? Dice, tiene su propio perfil que afecta la forma en que las personas perciben, comprenden, se comunican y experimentan su mundo. Las personas autistas también experimentan una trayectoria del desarrollo distinta. ¿Qué quiere decir? Que lo más importante es que cuando vemos, al referirnos la trayectoria, es cómo va avanzando nuestro desarrollo a lo largo del tiempo. Y los primeros años de esa trayectoria del desarrollo de los niños autistas es disarmónica, es distinta a lo normal. Los papás están esperando que hable, los papás están esperando que sonríe, que imite, que juegue, tantas cosas. Y esta trayectoria suele ser un tanto errática o disarmónica, ¿verdad? Algunos de ellos, esa trayectoria les permite llegar a tener las habilidades para comunicarse, para socializar y para ir a la universidad. Algunos de esos, estas personas autistas, la trayectoria no es obviamente en una trayectoria afortunada y tienen más dificultades y por tanto están en desventaja. ¿Sí? Pero la forma en que quieren ellos que veamos esto, dicen, no hay que verlo como incorrecto, como un trastorno, sino simplemente como algo divergente, como algo diferente. Dice que comparten muchas personas, incluyen diferencias como la mayoría en relación con la percepción sensorial. Sí, esta cuestión de lo sensorial es algo que los une porque los hace identificarse en algo que vivencia de manera importante, ¿no? La cuestión de que tengas un oído, ¿verdad?, que reacciona de manera hiperreactiva o que, por ejemplo, el tacto o el contacto con las personas no te sea agradable, es algo que la mayoría de ellos reconocen como algo limitativo, ¿sí? Pero fíjense, otras características importantes. Tienen una preferencia por la honestidad y la claridad en las comunicaciones. Sí, se dice que las personas autistas no tienen filtro para decirte las cosas y te dicen las cosas como son y como van. Digo, esto puede molestar, ofender a algunas gentes, pero esto también tiene el valor de que tienes a una gente franca, sincera, que siempre te va a estar diciendo la verdad o mayormente va a estar diciendo la verdad, lo cual es un valor agregado desde la parte positiva del autismo. Tienen una preferencia por el sí, son gentes que generalmente buscan las rutinas, gentes que buscan guiones que se repitan para poderse sentirse seguras y sentirse en confianza. Tienen un disfrute apasionado de intereses y pasatiempos, sí, no son como los de nosotros, ¿verdad? Pero puede ser que lo que a ellos les interese sean situaciones que rayan a veces en lo que viene siendo una obsesión, ¿no? La gente cuando ve a algunas personas autistas con estos pasatiempos puede decir, ah, no, tiene un trastorno obsesivo. Y algunas puede ser que desarrollen el trastorno obsesivo, pero no es lo más concurrente con el autismo. Dice, hay una gran capacidad para hiperconcentrarse en ocasiones. Ya les decía yo, cualquier personaje de la historia que ustedes analicen que logró tener un éxito y expresar de alguna manera un conocimiento muy particular, es gracias a esta hiperconcentración. Esto le llamamos el monotropismo. Es una atención particular, focalizada,
de una manera intensa sobre un detalle o algún punto en particular, lo cual les permite en muchos trabajos ser excelentes. Por decirles algo a ustedes que se dedican a los seguros, tengo ahorita dos muchachos que me consultan, están en la universidad y uno de ellos está estudiando economía en Estados Unidos, ¿verdad? Y bueno, es una lumbrera con todo lo que son los números. El otro es un chico que va a entrar a la Universidad de las Américas en Puebla y quiere ser actuario. Y lo mismo, son chicos que cuando te pones a hablar con ellos, tienen información relacionada, ¿verdad?, con la economía, con cálculos de riesgo, con una cantidad de cifras estadísticas impresionantes. Y yo ahí es donde les haría ver el valor de la inclusión laboral de personas autistas que tienen perfiles muy particulares, donde las habilidades o los talentos que poseen pueden darles una ventaja, una superioridad en la ejecución de actividades laborales. Entonces, piensen en eso y averigüen bien por qué podría ser que pudieran incluir a algunas personas autistas que tienen mucho valor para la cuestión de todo lo que sean los números, ¿verdad? Las personas autistas también pueden experimentar emociones intensamente y a algunas les puede resultar difícil nombrarlas, ¿sí? Hay algo que se llama lexitimia. Un porcentaje de 40% de personas autistas les cuesta trabajo reconocer en sí mismas y en otras personas lo que sienten. Y eso pues genera obviamente dificultad para relacionarse con los otros. Pero esto no sucede en todas las personas con autismo, ¿sí? A menudo también les cuesta relacionarse con personas neurotípicas, de la misma manera que las personas neurotípicas les cuesta trabajo relacionarse con los autistas. Hace tiempo se estableció en alguna investigación que las personas autistas no desarrollaban empatía, que no podían tener esa respuesta intuitiva, emocional que tenemos cuando presenciamos o estamos próximos a una persona que está viviendo alguna emoción importante y que podemos identificarla sin que nos diga qué le pasa, ¿verdad? Y esto es lo que llamamos la empatía o una respuesta emocional, intuitiva con el otro. Hay otra cosa que se llama empatía cognitiva, es reconocemos racionalmente que el otro tiene un accidente, tiene alguna situación difícil y sabemos cómo se siente. Bueno, eh, pareciera que en las investigaciones de hace algún tiempo se reportaba que no había reacciones empáticas de las personas con autismo. Y ahora tenemos autistas investigadores. Sí, ya tenemos autistas que estudian psicología, que estudian medicina, que estudian genética y se ponen a hacer investigación. Y en estas investigaciones se establecieron que sí desarrollan la empatía, pero es una empatía muy fina, muy particular y diferente a la de los neurotípicos. Y entre ellos, entre los autistas, pueden reconocer e intuir más fácilmente las emociones. Es decir, sí hay empatía, pero es una empatía diferente a lo de los neurotípicos. Y entonces ahora hablamos de un problema de doble empatía. El problema no es que los autistas no tengan empatía, sino que los neurotípicos no tenemos y no sentimos empatía, obviamente, por lo que le pasa a los autistas, ¿sí? Tenemos que romper, obviamente, con esta situación de la doble empatía y ojalá pues, llegue el momento que pueda circular la empatía en todo el continuo de la neurodiversidad humana, ¿verdad? La autoidentificación. Ser autista no es algo que pueda pagarse o curarse. No es que una persona tenga un cerebro neurotípico, excepto por un poco de autismo, no hay eso de un poco de autismo. Existe un poco de autismo. Ser autista en esa persona que se mueve por el mundo y lo vive como una persona autista.
Ser autista también significa ser parte de una cultura, de una comunidad y de una identidad próspera. Sí, los autistas también trabajan, los autistas también son creativos y productivos, ¿sí? Ser autista es ser parte de un grupo minoritario, ¿sí? Dice, aunque a la mayoría de la comunidad autista no le gusta el término, el espectro, el concepto de que la experiencia autista es conceptualmente como un espectro muy amplio, es útil para comprender la variación y la individualidad dentro de la población autista. Actualmente hay un número cada vez mayor de personas autistas que optan por identificarse como autistas, aunque no hayan pasado un proceso de evaluación oficial. ¿Sí? Estamos hablando de unos años para acá, ¿verdad? Quizás en nuestro México esto es más reciente, pero en países como Inglaterra, donde empezaron a ver la presencia de personas autistas y hablaron en primera persona y escribieron sus libros, muchos de ellos no tenían el diagnóstico hasta que llegó tarde, pero ellos ya se sabían autistas. Entonces, ¿qué ha pasado? Que muchas gentes cuando oyen todo lo que estamos diciendo acerca del autismo, llegan a hacer esta autoidentificación y algunos, no suena bien decirlo así, deciden salir de closet y declararse autistas. Sí, la, el statement, como dicen en inglés, la declaración de ser autista, puede traerle a la persona algunos cambios en su vida. Cuando las personas tienen el diagnóstico, tienen una manera de explicar por qué les estaba pasando toda una serie de cosas que no comprendían, en donde se sentían que estaban fallando. Mientras que cuando llega el diagnóstico, puedes identificar que no eran unas fallas, sino es una forma característica de responder al ambiente diferente a la de los neurotípicos. ¿Sí? Actualmente, perdón, dentro de la comunidad autista, la autoidentificación se acepta plenamente como válida. Por ejemplo, para acceder a grupos sociales o apoyo comunitario, si alguien dice que es autista, es autista. Es decir, si ustedes entran a una red social como la de esta asociación que les puse acá, que es la de ASAN, ¿sí? Y ustedes están pidiendo de alguna manera un apoyo, un coaching, cualquier tipo de servicio, inmediatamente les reconocen como una persona autista y entonces forma parte de la comunidad, forma parte del colectivo, aunque no tenga el diagnóstico médico. Y piensen en esto, ¿verdad? Posiblemente ya tenemos en México gente que se autoidentifica como autista, ¿no? Oye, pero no pareces autista, ¿no? Para mucha gente que está alrededor del autista, se genera esta sorpresa. Dice, eres invisiblemente diferente. Bueno, eso suena muy, muy contradictorio, ¿no? Si eres diferente, seguramente tendría que ser visible. Pero resulta que los autistas tienen un mecanismo, una estrategia que se llama el masking, enmascaramiento, establecer un camuflaje. Se le dice a muchas personas autistas, no se te nota de ninguna manera. Y esto es porque hace ajustes de camuflaje. Adopta, imita, aprende guiones sociales, conversaciones y reglas sociales para encajar. ¿Sí? Aquí se dice que mi principal talento es aparentar ser normal. Imagínense que para una persona autista que a veces no quieren ser considerados autistas, lo que hacen es establecer este camuflaje y aparentar que son neurotípicas igual que otra persona. ¿Sí?
Hoy sabemos, ¿verdad?, que no se crece a un autismo leve. No es un niño que tiene autismo y se vuelve un autismo leve. Esto es un proceso, ¿sí?, de la formación de una identidad en un perfil singular, ¿verdad?, que mayormente tiene como talentos en la parte visual. Son generalmente muy orientados a poder procesar mejor la información visual que la verbal. Dice, no aparenta por fuera, internamente cómo se percibe, siente, procesa la información y cómo se relaciona con el mundo. Sí, hay autistas, ¿verdad?, que no quieren aparentar, quieren declarar, quieren ser identificados como autistas. Pero él, obviamente, lo importante es cómo se percibe y cómo lo registran, cómo lo procesan. ¿Sí? Muchas personas, aunque se declaran autistas, sienten, ¿verdad?, que esa diferencia es necesario comprenderlo y requieren un coaching, requieren un acompañamiento para aprenderlo, lo que es su autismo. Y bueno, aquí está la palabra, camuflaje. Dice una persona en el espectro autista puede adquirir habilidades sociales exitosas al observar a las personas neurotípicas y luego copiar las reglas y convenciones sociales, disimulando o encubriendo sus dificultades para interactuar. No les extrañe que en la cantidad de gente que ustedes conocen pudieran decir, ah, pues esta persona es medio excéntrica, medio rara, medio nerd, y puede ser que sea un autista que está efectuando el camuflaje, que está haciendo el masking para poder encajar en grupos sociales y sentirse aceptado. Para un camuflaje para adaptarse a escenarios sociales. ¿Cuál es la motivación para hacer esto? Dice, la motivación para camuflajarse son muy variadas e incluyen una estrategia de protección y compensación contra el bullying. Sí, las personas con autismo son las que más sufren del bullying, desde la primaria a la universidad, al trabajo, ya está en su casa. ¿Sí? Se dice que el primer bullying, los chicos con autismo lo reciben de sus hermanos o a veces de sus padres. Y la historia del bullying que platican las personas autistas verdaderamente es una historia de terror, ¿verdad?, de muchas gentes que han sufrido mucha ansiedad, mucha persecución, mucho menosprecio y mucha lesión a su autoestima. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que algunos de ellos aprenden a imitar, se obligan a establecer contacto, a tolerar incomodidades sensoriales y se adaptan y aceptan lo que les imponga la escuela, lo que les imponga el trabajo. Hacen ahí un esfuerzo enorme. Dice, el camuflaje contribuye a establecer amistades. Ellos quieren tener amigos. No es la misma amistad que la nuestra. No se puede hablar de que la definición de amistad en ellos sea exactamente igual. Pero sí necesitan, obviamente, de compartir y sentirse seguros en una relación con otras personas. ¿Sí? Pero en el camuflaje, esta relación muchas veces no es una elección, sino es una obligación. Si no quiero que me fastidien, si quiero que me acepten, si quiero tener este trabajo, ¿sí?, entonces me voy a camuflajear, ¿verdad? Me voy a enmascarar y voy a hacer, obviamente, las conductas exigidas socialmente para pasar desapercibido. ¿Cuál es el costo emocional de esto? Bueno, están tratando de evitar el estigma social. Sí, esta cuestión de la neurodiversidad va en contra de una construcción social de que el autismo, ¿verdad?, son personas raras, extrañas y muy diferentes a los neurotípicos. Obviamente, las personas con autismo quieren ir en contra de este estigma, ¿verdad?, y quieren encajar en el mundo no autista.
¿sí? No solamente estar en sus comunidades, sino también ser parte de la universidad igual que todos. Eso tiene un costo. Estas técnicas de adaptación social consiguen cierto éxito, tienen un impacto emocional negativo. Hay un esfuerzo enorme para mantener las apariencias de cumplir con lo exigido en la sociedad de neurotípicos. Sí, yo he tenido bastantes pacientes que me consultan, que trabajan, que van a la escuela, a la universidad, y llegan en la tarde, llegan en la noche a su casa rendidos, definitivamente sobreestimulados, sobrepasados, estresados, y dice, oh doctor, mire, no sabe cuánto esfuerzo he estado teniendo que hacer para estar en una junta, para poner atención, obviamente, a lo que la gente está diciendo, para darme cuenta qué está pasando con la gente y tratar de hacer esa lectura mental. Una de las cosas interesante. Pues los normales siempre estamos leyendo entre líneas qué le pasa al otro, qué siente el otro. A la persona autista le cuesta mucho trabajo hacer la lectura de las intenciones, de las emociones de los demás. Entonces esto requiere un esfuerzo extra y este esfuerzo generalmente lleva obviamente a un conflicto de autoestima, ¿verdad? No sentirse a gusto con lo que está uno viviendo y definitivamente se puede producir ahí trastornos de ansiedad y trastornos de depresión. Estamos ya casi terminando. Dice, con el tiempo, la comunidad autista ha crecido y se ha desarrollado, y esta experiencia compartida no solamente abarca cómo las personas autistas se perciben y entienden el mundo, sino también las experiencias compartidas de toda una vida de prejuicios, patologización de sus formas básicas de ser, discriminación y estereotipos. Abajo dice, las personas autistas diagnosticadas y no diagnosticadas son parte del tejido de nuestra sociedad y debemos verlas más que nada en un modelo de la neurodiversidad y no en un modelo clínico exclusivamente de personas que tienen un trastorno. Para ejemplificar lo que hemos estado hablando aquí, tengo este esquema y lo podemos empezar a leer desde la columna del lado izquierdo. Y sí, es una discapacidad. Se puede diagnosticar por el manual de la Asociación Psiquiátrica Americana y hay tres niveles, ¿verdad?, de autismo. Hay unos que tienen necesidad de ayuda, hay otros que tienen notable necesidad de ayuda, hay unos que tienen muy notable necesidad de ayuda. También es cierto que algunos, aunque tienen un autismo leve, se perciben con una discapacidad, con una desventaja, ¿sí? Muchas veces esta desventaja los lleva a padecer ansiedad y depresión, y ansiedad y depresión que requiere terapia. Algunos de ellos logran el camuflaje, el enmascaramiento, ¿sí? Algunos de ellos se perciben sin discapacidad. Yo no tengo un trastorno, yo tengo una identidad autista, yo tengo una forma de ser, de pensar y procesar diferente, ¿sí? Hoy en día tenemos que valorar y considerar que hay una comunidad, que hay un colectivo autista cada vez más grande, ¿sí? Y entonces ellos no están hablando del trastorno del espectro autista, están hablando de soy autista, quitándole lo del espectro y quitándole lo del trastorno. Ahora, también es cierto que hay personas que no tienen diagnóstico, ¿verdad? Y hay otras personas que se diagnostican. Entonces, podemos ver que hay autistas sin diagnóstico que posiblemente sean autistas. Pero fíjense el círculo rojo. Hay unas personas que no son autistas que pretenden serlo y son simuladores porque pertenecer a un grupo minoritario en los que se está buscando reformas a las leyes, a los derechos, se están buscando muchas veces ciertos apoyos o ciertos privilegios que una persona que a veces no tiene autismo, tiene alguna otra cosa, tiene posiblemente algún trastorno de personalidad, aparenta ser autista. Entonces, si ustedes me preguntan ahorita, ¿cuáles son los números de la prevalencia del autismo?
No podríamos decir, porque como ya no se está hablando nada más del autismo de acuerdo a los criterios de una clasificación psiquiátrica, sino en términos de una cultura, de un culto en donde hay personas que se manifiestan como autistas. ¿Sí? Y bueno, finalmente en este cuadro aparece el fenotipo para recordarles que en muchas familias, ¿verdad? Ya existen estas características previamente y algunas personas, mamás, papás, abuelos, inclusive se declaran, no, ya me di cuenta que mi nieto tiene autismo y yo también soy autista. ¿Sí? Entonces, esta es una historia nueva, donde tenemos la versión clásica, la versión clínica, la versión que está orientada a personas autistas que sufren de alguna manera un autismo que los pone en limitaciones y en desventaja y que requieren un tratamiento. A diferencia de personas autistas, ¿verdad? Que avanzan, se desarrollan, tienen una trayectoria exitosa y que pueden contribuir de una manera muy particular a nuestra sociedad. ¿Sí? Y con esto, bueno, terminó el mensaje en este día especial que me hicieron ustedes el favor de invitarme. Y tenemos unos minutitos si quieren hacer algunas preguntas. Hola, adelante Hola, si hola. tienen preguntas. Yo no, pero muchas gracias por la plática. La verdad es que hay mucha información que no conocemos y es muy interesante siempre documentarse y saber un poco más. Muchas gracias. Gracias, Lorelai Gómez. Sí, es bien importante que pensemos que podemos estar rodeados por la neurodiversidad, que la mayoría de las gentes que están junto a nosotros siempre tienen una forma particular de procesar la información. Las autistas, bueno, se distingue por una forma de procesamiento todavía más singular. Entonces, no duden, ¿verdad? Que seguramente en su núcleo, ¿verdad? De conocidos, de compañeros de la universidad, del trabajo, de los lugares que ustedes frecuentan, ya estén ahí personas autistas, ¿verdad? Y que a lo mejor están enmascaradas porque todavía no es muy bien visto en ciertos escenarios o en ciertos lugares reconocer al autismo, pero ya tenemos una cultura en donde se abre la posibilidad de la inclusión de las personas autistas. Y por aquí hay un mensaje en el chat, déjenme ver qué Y hay dice. 3 mensajes, doctor. Sí, De ¿verdad? Dulce Escudero. Dice, ¿cómo se puede manejar un meltdown? El meltdown, bueno, el meltdown es una crisis. Las personas autistas pueden estar rebasadas por no comprender una situación. Pueden estar rebasadas sensorialmente, ¿sí? Pueden estar rebasadas porque socialmente las exigencias los exceden. Y un meltdown es una crisis. Las crisis de las personas autistas pueden variar desde golpearse la cabeza, llorar y gritar, hasta obviamente reclamar y decir esto no me gusta, a mí no me parece. Entonces, recuerda que estamos hablando de diferentes grados de autismo, entonces el meltdown puede ser una cosa muy grande o muy fuerte. ¿Sí? Eh, Más que manejar el meltdown, la política que tenemos es crear escenarios donde las personas autistas puedan ir aprendiendo a regularse emocionalmente. ¿Sí? Y generamos situaciones en donde en pequeñas dosis la persona tiene que enfrentar una situación que lo frustra, una situación que lo rebasa, una situación que lo demanda. Entonces los entrenamos para que se regulen emocionalmente. Cuando hay un meltdown, yo les diría que el medio ambiente tiene la culpa. Un medio ambiente que no comprende, que no conoce a una persona autista, puede generar esas demandas, esas presiones, esas situaciones, y entonces la persona autista, pues de alguna manera, irrumpir con una manifestación emocional muy fuerte. ¿Sí? Una vez que se da un meltdown, esto no es igual para todos. Hay que conocer a esa persona
¿sí? Ah, yo les diría ahorita, recuerdo un meltdown de un muchacho adulto autista, pues sin lenguaje, y que estaba trabajando, y lo que estaba trabajando no le gustó, y empezó a gritar, y empezó a tirar las cosas, ¿sí? Y se acercó la persona que estaba trabajando, que lo conoce muy bien, y le dijo: Manuel, vamos a contar del 1 al 10. Cuenta conmigo, ¿no? Y empezó a contar y empezó a decirle: te, cada vez estás más calmado. Número 8, ya bajaste la voz. Número 9, ya estás controlando tu cuerpo. Número 10, ya te recuperaste. Ahora vamos a hacer algo que a ti te guste. Muchas veces la manera de sacar a una persona autista es cambiar la actividad y plantearle algo más sencillo, algo que domine, algo en donde tenga éxito para bajar la crisis, ¿verdad? Entonces, hay muchas técnicas y todo depende de la situación y de la persona autista y que la conozcamos. O sea, no les podría decir, si te encuentras un autista en la calle y tiene un meltdown, haz esto. No son fórmulas. Estamos hablando de personas y que con cada persona se tienen que crear estrategias de regulación emocional. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta que dice Agustín, ¿cómo apoyas a un niño recién diagnosticado? Bueno, pues mira, un niño recién diagnosticado va a requerir muchas cosas. Y lo primero es que sus padres tienen que tener muy buena información. El problema es que ahora si te metes en la internet puede haber mucha basura acerca del autismo. Entonces, la mejor manera de ayudar a una familia es obviamente buscando las fuentes directas que dan conocimiento a por qué recibió el diagnóstico, para qué sirve un diagnóstico y a qué te lleva el diagnóstico. Tenemos un manual que se llama el Manual de los 100 días y cuando una familia recibe el diagnóstico, se da este manual y es un manual para que la familia lo use los primeros 100 días y en donde está establecido todo lo que puede pasar y todo lo que tiene que hacer en las terapias. ¿Sí? Ahora, si eres una persona cercana, si eres un familiar, obviamente, de este niño, sí tendrías que acercarte obviamente con los padres en donde posiblemente se están estableciendo estrategias para trabajar. Sí, estos niños no puede ser que cada quien decida, yo lo voy a ayudar de esta manera y yo de esta manera, y que cada quien generemos nuestro propio modo de ayudar a un autista. No, las personas autistas necesitamos saber cómo comunicarnos, necesitamos saber cómo trabajar la problemática de lo sensorial, necesitamos saber cómo estimular las habilidades sociales. Entonces yo te diría, la manera de ayudar es primero que nada estudiando los formatos y las estrategias que te pueden acercar a un niño autista. Y yo les diría una cosa que tenemos muy clara. Si tú quieres acercarte a una persona autista, tienes que acercarte hacia sus intereses. Si ves a un niño autista y está jugando de una manera ilógica y tú llegas y le dices, no, yo te voy a enseñar a jugar con el carrito, no le estás ayudando, estás quitándole un juego que para él pudiera tener sentido y es divertido. Hay que unirnos a las actividades al principio. Parece muy extraño lo que les voy a decir, pero la manera de conectarnos con las personas autistas no es traerlas al mundo de los normales, es que nosotros como terapeutas nos acerquemos a compartir lo que ellos están jugando, lo que ellos están haciendo. Y cuando hacemos esto, los niños nos voltean a ver. En cambio, si eres alguien que viene a quitarle sus juguetes y a darle órdenes y a exigirle que hable, lo más seguro es que te ganaste que ese niño sea más indiferente y posiblemente hasta le causes un meltdown, le causes una crisis. ¿Sabe?
Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta que dice Celia, si conoces a una persona con autismo, ¿cómo puedes incluirla sin que se sienta discriminada o clasificada? Mira, la cuestión del diagnóstico es interesante, ¿no? ¿Cómo asume una persona su autismo? ¿Sí? Hay gentes que les llega en un momento en donde su identidad se ve confrontada. De repente le dicen, es que tú no eres como los demás, eres una pente rara, es una persona, gente que necesita aprender de otra manera, ¿no? A esa persona hay un proceso, ¿verdad? De trabajo personal, ¿verdad? Para que aprenda lo que es su autismo. Primero tiene que reconocer y tiene que saber cómo es su autismo. Cuando tienes claro cómo es esa persona, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de la inclusión educativa, ¿sí? Vamos a hablar que desde preescolar y primaria, ¿sí? En las escuelas se habla de una política del diseño universal de aprendizaje. Quiere decir que la currícula y lo que enseña no se debe enseñar nada más para los alumnos neurotípicos, sino que se tiene que enseñar en el estilo y con los materiales para que todos los niños aprendan. Entonces, ahí estamos hablando de adecuaciones curriculares y de apoyos a personas autistas, en donde las maestras tienen que saber cómo enseñar, cómo llamar la atención, cómo motivar, cómo dar instrucciones, ¿verdad? Cómo apoyar para que un niño pueda realizar una actividad que a lo mejor pasos. Entonces, hay toda una serie de estrategias, ¿verdad? Que son de ajustes razonables, de apoyos, para poder hacer que ese niño se incluya. La inclusión no es llevarlo a la escuela y darle un sitio. La inclusión es darle elementos para que pueda aprender, para que pueda participar, para que pueda aportar. Una de las características de que una persona se siente incluida, ¿sí? No solamente aceptada, sino incluida, es que le permiten aportar. Si ustedes tuvieran una gente que están incluyendo en su trabajo, ¿sí? El momento en donde él verdaderamente se sentiría incluido, no solamente porque hables con él, ¿verdad? O convivas en el descanso o platiques con él sus cosas, todo eso ayuda. Pero estoy seguro que la parte más importante para una persona sentirse incluida es que la dejes, obviamente, estar en la organización, estar en la dinámica del trabajo y que pueda aportar para sentirse valioso, igual que todos los demás, incluido. Muchas gracias. Nos preguntan que si conoce de algún centro de atención en la Ciudad de México que diagnostique el autismo. Mira, hay muchos. Yo te diría que deben haber, no sé, ahorita más de 100 centros de autismo. Han proliferado, lo cual no es muy bueno porque podemos hablar de unos cuantos que tienen experiencia. Estamos hablando de centros de autismo donde se investiga el autismo, donde se estudia el autismo y donde se apoyan las familias con autismo. Son tres niveles: atención, ¿sí? Docencia y apoyo, obviamente, a la familia. Les voy a dar ahorita nombres. Hay una institución que en general no es lucrativa y tiene a su cargo, obviamente, el coaching y orientación para las familias con autismo. Se llama Iluminemos. Ustedes busquen Iluminemos, ¿sí? De, obviamente, un señor que se llama Gerardo Gaya, que es papá de un chico autista y es una organización no lucrativa que obviamente está luchando por los derechos de las personas con autismo. Ahora, si lo que quieren es un centro de atención, ¿sí? Yo les diría que está la Clínica Mexicana de Autismo, eso está por la colonia Miscuac. Si quieren el CISAME, que es un centro de salud mental de la Secretaría de Salud que está ahí por el periférico sur, ¿sí? El Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro tiene una sección autismo, ¿sí? Hay instituciones, obviamente,
privadas para atención del autismo, como Spectrum Therapy Center, que es donde yo soy asesor y consultor de esa institución, y el Centro Educativo DOMS, que es una escuela que tiene ya también muchísimo tiempo atendiendo personas con autismo. Ahora, en la República Mexicana hemos generado afiliadas que están certificadas donde ya hay una buena atención de personas con autismo. Perfecto, muchísimas gracias. Y por último nos preguntan que dónde se consigue el libro, bueno, el manual de los 100 días. Ok. Um, eh, la Fundación de Carlos Slim tiene una página, una plataforma que se llama Clicky, como clic de hacer clic con el mouse, Clicky Salud, ¿sí? Entonces se meten ustedes a la plataforma de Clicky Salud del señor Slim y hay una sección de autismo. Te metes a la sección de autismo y ahí está muchísimas recomendaciones para los papás, para las familias y muchas cosas relacionadas con el autismo. Y ahí está el manual de los 100 días, ¿sí? Ahí lo pueden obtener fácilmente.